Bueno, sin duda son declaraciones y más que declaraciones, acusaciones importantes contra el presidente salvadoreño. Creo que es muy pronto para lograr entender a qué se debe esta reacción del candidato republicano en Estados Unidos, pero el tiempo dirá por qué hizo y dijo lo que dijo. Y por supuesto bueno, habrá que ver cómo se termina de definir la contienda electoral en Estados Unidos a raíz también del cambio que van a hacer los demócratas de su candidato tras la salida del presidente Joe Biden. También comentarnos acerca de las renuncias de Biden, si nos daría su valoración acerca de ello. Bueno, es algo inédito. No se había visto en Estados Unidos que un candidato a la presidencia renunciara a tan poco tiempo en las elecciones presidenciales, que son en noviembre, y tomando en cuenta que en menos de un mes, específicamente el 19 de agosto, se va a dar la convención demócrata. El presidente Biden, tras su salida, da todo su endoso público a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Habrá que ver si ella es la que termina ganando la nominación en la convención demócrata, y si eso es así, creo que es importante también saber a futuro quién pudiese ser su posible candidato o candidata a la vicepresidencia. Probablemente, y mucho se dice, que si ella es la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, necesitará a un hombre como vicepresidente y una persona un poco más anclada al centro, y por supuesto que les dé alguna ventaja en algunos de los estados que son claves para los demócratas frente a los republicanos, como bien pudiese ser Pensilvania, o Michigan, donde el Partido Demócrata tiene gobernadores y probablemente estos gobernadores puedan acceder a la idea de ser compañeros de fórmula. También otros temas, quisiera saber sobre la apelación del partido de Nuestro Tiempo. Si nos podría comentar cómo va el proceso, qué les ha dicho el tribunal. Bueno, el proceso ya concluyó. Nosotros apelamos en todo el proceso y lo que nos permite la ley de partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral ya dejó en firme la cancelación de nuestro asiento en el Tribunal Supremo Electoral. Esto ya fue publicado en el Diario Oficial y tras esa publicación pues ya es irremovible prácticamente. Es algo que nosotros dijimos en su momento cuando ellos decidieron actuar de oficio que iba a suceder. Nosotros sabíamos que no iban a hacerse a un lado de la cancelación aunque nosotros apeláramos. Si bien es cierto, apelamos, pero para dejar constancia de cuáles eran nuestros argumentos y cómo nos apegamos nosotros al marco jurídico y también a las violaciones del marco jurídico en nuestro país, para que si en algún momento nosotros queremos interponer alguna denuncia o sentar algún precedente en alguna corte internacional, pues tenemos hoy los elementos para poderlo hacer a raíz de lo que nos dejó todo este proceso. Y finalmente, hoy que queda en firme, lo que hemos dicho nosotros públicamente es que estaríamos dispuestos a reagruparnos en un movimiento cívico. Esto es algo que lo estamos haciendo, como se dice aquí en el país, despacio y con buena letra. No llevamos prisa para poderlo hacer, pero es la idea que hoy en día estamos explorando. ¿Piensan ustedes que en las próximas elecciones ya estaría conformado el nuevo partido? Bueno, todavía no hemos terminado de definir si este movimiento cívico mutaría o se convertiría en un partido político. Eso es algo que habrá que definir más adelante. Tenemos al menos 3 alternativas que este movimiento cívico podría explorar, aunque creo que aún es muy pronto. Como también creo yo que habrá que cuestionarse si realmente van a haber elecciones en 2027 o tras una posible reforma constitucional todas las elecciones se den hasta 2029, ¿no? Entonces creo que es muy prematuro tomando en cuenta la incertidumbre jurídica y política que hay actualmente en el país. Andy, con respecto a la situación en la Asamblea Legislativa, hay un silencio en cuanto a la asignación presupuestaria. ¿Qué opinión? Bueno, yo creo que la ciudadanía ha sido contundente con los diputados de la Asamblea Legislativa, principalmente ciudadanía que apoyó al partido oficialista, que apoyaron a diputados del partido Nuevas Ideas a que hoy estén en el cargo. Pues esa ciudadanía les está exigiendo que den cuenta, que expliquen cómo hacen uso del presupuesto que tienen para contrataciones y a qué personas contratan y bajo qué credenciales les contratan en la Asamblea Legislativa. Aquí lo que hay que cuestionarle a los diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente a los miembros de la Junta Directiva, es ¿por qué no publicar en el sitio web de la Asamblea Legislativa los montos presupuestarios, el uso de esos montos y las contrataciones que hacen? Si realmente no hacen lo que otros partidos políticos hacían en el pasado, que era contratar activistas políticos con esos enormes presupuestos que tienen, pues deberían de valerse de la transparencia y hacerlo público, si realmente es que no han caído en las prácticas del pasado. Y ya a modo personal, creo yo que los montos que hemos visto para contratación de personal de los diputados, que era de $14,000 o 14,200, y que el presidente de la República le pidió al de la Asamblea Legislativa que redujeran a 11,000,
A título personal creo que $11,000 sigue siendo demasiado para contratación de personal por diputado. Con respecto a otro tema, ¿no? Mencionas que se podría hacer un movimiento social, ¿no? Pero sería necesario que surjan nuevos movimientos políticos en vista de que Alianza y Mayoría no cuentan con tanto apoyo, siendo que principalmente los partidos de oposición. Bueno, yo creo que sí, hoy en día es más necesario que haya más expresiones cívicas, que se den a conocer nuevos movimientos cívicos que le den representación a la ciudadanía, sobre todo porque estamos en un contexto en el que, particularmente en la Asamblea Legislativa, los partidos de oposición tienen muy poca incidencia por la correlación de fuerzas que hay actualmente, donde el partido oficialista pues tiene todo el poder acumulado en la Asamblea Legislativa, y es ahí donde debería de existir mayor balance en cuanto a lo que un movimiento en la sociedad civil, un movimiento de calle, un movimiento social, un movimiento que aglutina a distintos sectores de la sociedad tenga que decir y ofrecer a la ciudadanía. Bueno, yo creo que lo que anunció el presidente estaba un poco más enfocado en cuanto a que se dejen de especular con los precios de la canasta básica, especialmente aquellos comerciantes que lo han hecho, y que él señaló en la cadena nacional que existen personas que pueden tener cuestionamientos con la ley, ¿no? En cuanto a contrabando, inflación de precios, etcétera. Pero al final del día está bien atacar la especulación de los precios, pero sigue sin existir una política pública clara sobre qué se va a hacer para manejar la crisis alimentaria y, más allá de eso, para saber administrar la crisis económica que está atravesando el país. Frente a eso siguen habiendo muchas dudas y muy pocas respuestas. ¿Piensa usted que con la baja de los aranceles no se va a solucionar lo que son los precios? Definitivamente no, se puede paliar el tema de la alza de precios en un corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo habrá que cuestionar cuál es la política pública, porque no sabemos, o sea, cuál es la política pública, cuál es el plan económico para paliar la crisis alimentaria, ¿no? Cuáles son las credenciales de la persona a cargo del Ministerio de Agricultura para poder administrar esto de buena manera. Y al final del día, las personas que nos estén viendo, a las que les cuesta llegar a fin de mes, a los que saben que los alquileres o el acceso a la vivienda es alto, que el costo de la vida está alto, ¿cuál es la respuesta que les ha ofrecido el gobierno hasta este momento? Seguimos sin conocerla. Lo dije en este espacio televisivo, la crisis económica no se puede administrar como la crisis de inseguridad. La crisis de inseguridad le puedes entrar con represión, con autoritarismo, le puedes entrar con palos incluso, pero a la crisis económica no la vas a solventar de la misma manera. Necesitas políticas públicas y gente con conocimiento para poder ejecutar bien esa planificación.